sistema nervioso. De hecho, pues manejamos de forma abierta por separado algunas cosas, pero mañana lo integramos entonces. Vamos a empezar a ver aparato genital femenino. El aparato genital femenino se divide en órganos internos y en órganos externos. Los órganos externos son aquellos que nosotros podemos ver a simple vista. Los órganos internos se encuentran prácticamente dentro de la cavidad pélvica. Un momentito. Entonces, aquellos que se encuentran dentro de la cavidad pélvica, si ustedes recuerdan, la pelvis está formada por dos coxales y un sacro, pero en la parte superior de la pelvis tiene dos fosas ilíacas. En esas fosas ilíacas existen solamente estructuras del aparato digestivo, pues de un lado nace el colon, el ciego, y del otro lado termina el intestino grueso como colon sigmoide. Entonces, como son órganos digestivos en esa parte superior, a esa zona se le llama bolsa, pues la pelvis tiene una forma de embudo y la parte ancha del embudo en donde están las fosas es lo que se conoce como pelvis falsa. Del la entrada de la pelvis a partir de las alas del sacro y la línea que llega hasta la sínfisis del pubis. Entonces forma una especie de rueda. A esa se le llama estrecho superior de la pelvis verdadera. ¿Qué es esto? Que de ahí para abajo, el hueso pubis, parte del hueso ilíaco y el isquion están formando la pelvis verdadera, que es donde están los órganos pélvicos. ¿Cuáles son los órganos pélvicos? Pues lo que les mencionaba, que de adelante para atrás está la vejiga, el útero y la vagina y el recto. Esos son órganos pélvicos. En el hombre existen glándulas como las vesículas seminales, como la glándula próstata. Es entonces que los órganos internos están dentro de la pelvis. ¿Quiénes constituyen esos órganos internos? Los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Y ya por último, los órganos externos, pues son lo que nosotros conocemos como monte de Venus, la vulva, que es el sitio donde se encuentra prácticamente los orificios de los órganos genitales, y la glándula mamaria, que se encuentra en la parte anterior del tórax. Muy bien, entonces el aparato genital se divide en órganos internos y en órganos externos. ¿Recuerdan ustedes que la pelvis ósea estaba formada por este hueso ilíaco, adelante el pubis y abajo el isquion? Entonces esto forma un coxal. Del otro lado tenemos otro coxal. En la parte posterior tenemos el sacro y el coxis. A esto me refería yo. Esta es la fosa ilíaca, esta es la fosa ilíaca. En esta fosa ilíaca nace el ciego. En esta otra fosa ilíaca termina el colon sigmoide, formando el recto que se va a meter a la pelvis. Entonces, a partir de este cuerpo vertebral,
de la primera vértebra sacra, las alas del sacro, la línea innominada en la sínfisis del pubis van a formar el estrecho superior de la pelvis. Este estrecho superior de la pelvis es lo que delimita entonces la pelvis verdadera, que es este espacio. ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, ¿en qué vértebra es? Aquí termina la columna vertebral, la lumbar 5. El sacro presenta su primer cuerpo vertebral, que es muy saliente. Esta es la primera vértebra sacra. Esta primera vértebra sacra tiene una saliente que se llama promontorio y muchas veces sirve para diagnosticar si la pelvis es muy estrecha o puede ser muy amplia. Si tiene una buena magnitud, esta pelvis está diseñada prácticamente para el parto. Pero si no, este promontorio pudiera estar muy cercano a esta zona y entonces el paso del producto se le dificultaría, pues tiene unas medidas promedias también. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna? Ninguna, gracias. Muy bien, continúo. Estos son los estrechos de la pelvis. La mayoría de las personas presenta este estrecho superior redondeado, más o menos el 30% de las personas, 35% lo tiene de forma androide, en donde el cuerpo de la primera vértebra sacra es un poquito salido y le da una forma de corazón. Pero hay otras pelvis, como la pelvis antropoide. Se llama así porque es más presente en los simios. Pero esta pelvis antropoide también aparece en el humano. Es muy larga de adelante para atrás, pero es estrecha a los lados y esto no permite un buen parto. Si nosotros identificamos un antropoide, lo que debemos hacer es preparar a esta persona para un parto que no sea por el canal. La última pelvis es platipeloide, es todo lo contrario a la antropoide. Esta es muy ancha, pero es muy angosto posterior. Es muy amplia en sentido transverso. Nada más se las menciono. Se pueden aprender nada más que es redondeada, la ginecoide, en forma de corazón androide, que es ovalada la antropoide, y la platipeloide, pues que tiene su diámetro grande de manera transversa. ¿Está bien hasta aquí? Todo bien, profe, gracias. Muy bien. Ahora entonces vamos a comenzar prácticamente con el aparato genital, los ovarios. ¿Recuerdan ustedes que en embriología les dijeron que los ovarios se encontraban en la porción lumbar en el tiempo fetal, y, y después van a emigrar? Así como los ovarios, los testículos emigran. Los testículos corren por el canal inguinal y en el canal inguinal van arrastrando las paredes del abdomen. Entonces se llevan peritoneo, se llevan músculo transverso, se llevan el músculo oblicuo menor, el oblicuo mayor, la piel, y se sitúan los testículos una vez que pasan por el canal inguinal, se sitúan en el intermedio de los muslos. Entre los muslos, por delante del perine y atrás del pene, ahí se sitúan los ovarios vueltos por todas las estructuras que arrastraron, y la más externa es la piel. Ahora entonces los ovarios desde la porción lumbar empiezan a emigrar y se van a los lados de la pelvis y se van a situar entonces en las paredes laterales de la pelvis. ¿Qué dije? Nada, que los ovarios se sitúan en las paredes laterales de la pelvis. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Ahora entonces me regreso y vemos que esta es la pelvis verdadera. Los ovarios se encuentran
abajo de esta línea roja, por dentro, por dentro de la unión de los tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis, en esta parte central forman una placa. Esa placa es lisa del lado de esta pelvis, pero por fuera presentan el acetábulo donde se mete el hueso largo del miembro inferior. Es la articulación de la cadera por fuera y es plana por dentro. En esta zona que es plana es lo que se conoce como las paredes laterales de la pelvis. ¿Qué es lo que hay aquí? En las paredes laterales de la pelvis, el ovario está rodeado de varias estructuras, lo que le van a formar una depresión, una fosa. Entonces eso se conoce como fosa ovárica, es una depresión y tiene límites. Entonces, ¿quién se encuentra arriba? Como ustedes ya saben un poquito de cardiovascular, entonces ya nos podemos entender un poco más fácil. La fosa ovárica, su límite superior es la arteria ilíaca externa. Si ustedes recuerdan, la arteria ilíaca externa corría por esta línea anaranjada que se llaman alas del sacro. Entonces, la aorta abdominal baja a los lados de la columna vertebral del lado izquierdo y una vez que llega a la pelvis se divide en dos. ¿Cuáles son las ramas que se forman de la aorta abdominal? ¿Es la ilíaca externa y la ilíaca interna? Pero antes, ¿quién forman los dos ilíacas? La aorta abdominal. Sí, mira, la aorta abdominal llega hasta aquí, donde está mi puntero. Y aquí da una rama para acá. Y da una rama para acá. Se llama ilíaca primitiva. Recuerden que las ilíacas comunes o primitivas van a originar ahora, a partir de aquí, de este puntito, una ilíaca externa para el miembro inferior y una ilíaca interna que se va a meter en las paredes laterales de la pelvis. Entonces tengo aorta abdominal, a la derecha y a la izquierda, ilíaca primitiva o ilíaca común, es lo mismo. Y esa ilíaca primitiva va a formar una arteria ilíaca externa para el miembro inferior y se va a meter a la pelvis como ilíaca interna, por eso se llama así, ilíaca interna o hipogástrica, porque se encuentra en el cuadrante hipogástrico. Va de nuevo. A la izquierda de la columna corre la aorta abdominal. En la entrada de la pelvis se divide en dos ilíacas primitivas. Y las ilíacas primitivas van a dar una ilíaca externa para el miembro inferior y una ilíaca interna o hipogástrica para los órganos pélvicos que se mete a esta pelvis. ¿Hasta ahí? Sí, profe. ¿Lo podría repetir de nuevo, por favor? Sí, con todo gusto. Déjenme ver si tengo otra pelvis. No, no tengo. No tengo. Bueno, entonces miren, la aorta abdominal, recuerdan ustedes que nació una vez que atraviesa el diafragma. La torácica, su nombre se llama abdominal y a partir del diafragma baja hasta la pelvis. Una vez que llega a la entrada de la pelvis, ahí termina la aorta abdominal y se divide en arterias ilíacas primitivas, una para el lado derecho, que corre por las alas del sacro, y una para el lado izquierdo, hasta aquí donde está punteado, se formaron las dos arterias ilíacas primitivas. Pero una vez que llega aquí, mete una arteria chiquita a la pelvis que se llama arteria ilíaca interna o hipogástrica. Y va a formar una arteria
que corre por todo el borde hasta que llega al pubis y se mete a la pierna por la parte interna. Se llama arteria ilíaca externa. La aorta abdominal se divide en ilíaca primitivas, derecha e izquierda. Y la ilíaca primitiva da una arteria externa para miembro inferior y una ilíaca interna para órganos pélvicos. ¿Hasta ahí se entiende o no se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. ¿Alguien tiene dudas? Muy bien. Entonces, si nosotros regresamos a esto, el límite superior es la arteria ilíaca externa. ¿Dónde iba la ilíaca externa? Hacia miembro inferior. Entonces corre por el borde superior de el estrecho superior de la pelvis. ¿Qué dijo? Que corre por arriba. Se va a ir al miembro inferior. Pero entonces hagan de cuenta que esta es en donde dice superior es la ilíaca primitiva. Donde dice arteria ilíaca externa es la arteria ilíaca externa. Pero si yo me voy a la pelvis de esta primitiva, le voy a meter también una ilíaca que baja por aquí. Entonces va a formar como una especie de ángulo, como de cuadro. La ilíaca primitiva dio externa e interna para abajo. Ahora sí se entiende cómo está. Si yo veo por dentro la pelvis, yo veo arriba es externa y en la pared lateral de la pelvis está la arteria ilíaca interna. Cuando esa arteria ilíaca interna se mete a la pelvis, se acompaña de lo que es el uréter, el conducto que viene del riñón y que trae orina. Entonces, en la pelvis, en la parte de atrás del ovario, pasa la arteria ilíaca interna y no perdón, esta arteria ilíaca interna que se llama también hipogástrica, va a dar una ramita para adelante que se llama arteria uterina. Miren, ¿ven este cuadro de color morado? Bueno, esta cosa. Sí. Bueno, hagan de cuenta que aquí donde va corriendo mi puntero, va corriendo la arteria ilíaca externa y se va para el miembro. Y por aquí atrás va corriendo la arteria ilíaca interna, que se llama hipogástrica también. ¿Hasta aquí va bien? Este ángulo es donde la arteria ilíaca común dio externa arriba, interna dentro de la pelvis. Y la arteria ilíaca interna adentro de la pelvis va a formar una arteria uterina que corre por acá abajo. Entonces, entre las tres tengo ilíaca externa arriba, ilíaca interna atrás, y la ilíaca interna origina para el útero uterina. Entonces corre por acá abajo y ya formé una especie de cuadro. Me falta esta pared, ahorita se las digo. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Sí, profesor. Bueno, entonces así está. Los límites de la fosa ovárica son por arriba la arteria ilíaca externa, por atrás la ilíaca interna y el uréter. Y esta ilíaca interna por abajo da a la arteria uterina. Finalmente, adelante se encuentra el ligamento ancho del útero. El ligamento ancho del útero, este es un útero, miren. El ligamento ancho del útero, si ustedes recuerdan, hay peritoneo primero que lo cubre por atrás y luego lo cubre por delante. Forma dos bolsas. Una bolsa entre el recto y el útero y una bolsa entre el útero y la vejiga. Esa bolsita que está atrás y esa bolsita que está delante se pegan en las partes laterales del útero. Entonces, al juntarse la hoja anterior y posterior, van a formar un ligamento que va a las paredes laterales del útero. Si yo pongo aquí su ligamento del útero, se va a llamar ancho porque nace desde aquí, se va a las paredes y baja y baja y baja y baja y baja, como si fuera una tela a los lados del útero. Tengo el ligamento ancho, que es el principal sostén del útero.
Ahora entonces, si yo le pongo su ligamento ancho, ya no voy a ver este ovario porque ya lo tapé. El ovario queda atrás. Ahora entonces, aquí en esta línea roja yo pongo el ligamento ancho y tengo ahora sí la fosa ovárica. La fosa ovárica por arriba tiene la arteria ilíaca, ¿ilíaca qué? Ilíaca externa. Ilíaca externa. Y luego, por detrás, la fosa ovárica tiene otra arteria que se llama Fosa ilíaca interna. arteria ilíaca interna. Muy bien. Y abajo, la arteria ilíaca interna da una rama para el útero. Si es para el útero, la arteria se llama. Uterina. Arteria uterina. Bueno, pues vean, aquí corre la ilíaca interna, acá abajo da su arteria uterina. ¿Y a dónde va a llegar? Al útero. Este es el útero, este. Entonces por acá abajo llega el útero y sube. Pues una vez que llega al útero, en el útero se forman los dos ligamentos anchos que les dije que estaban aquí. Y ese ligamento ancho está delante del ovario, aquí. En las paredes laterales de la pelvis se fija el ovario, nace de los bordes laterales del útero y termina en las paredes laterales del ovario. Este es entonces que ya un cuadro en donde están ilíaca externa, ilíaca interna, uterina y ligamento ancho. Permítame un momentito, por favor. Sí, profe. ¿Listo? Continuamos. Este, ya se imaginaron esto, este cuadro. ¿Dónde estará este cuadro? En las paredes laterales de la pelvis, dentro de la cavidad pélvica. Hasta aquí. ¿Hasta aquí van bien, sí o no? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, No me, profesor. no me asusten. No, aquí estamos, aquí estamos. Ok. Entonces, vean, aquí yo tengo la fosa ilíaca, aquí hay órganos digestivos, pero aquí ahora entonces yo tengo la cavidad pélvica. Las paredes laterales de la cavidad pélvica es aquí y es aquí. Cuando el ovario está inflamado, nosotros podemos palpar a través de la pared abdominal y batir la presión del ovario porque pues les produce dolor cuando está inflamado. Cuando no está inflamado, por más presión que hagamos nosotros en esta zona, no va a pasar nada ni se va a sentir nada. ¿Por qué? Porque los ovarios están dentro de la pelvis. Entonces están protegidos por la cavidad pélvica. Aquí adelante tenemos al pubis protegiendo estos órganos. Y luego tenemos todo el círculo de la entrada de la pelvis. Los ovarios se encuentran en las paredes laterales de la pelvis, abajo de la ilíaca externa, adelante de la ilíaca interna, arriba
de la arteria uterina y por detrás del ligamento ancho del útero. ¿Sí se entiende? Sí, Es profesor. lo mismo que les puse aquí, nada más que ahora hablé del ovario. Esta es la fosa ovárica. Si la arteria externa se encuentra arriba, pues entonces el ovario está abajo. Si yo hablo del ovario, el ovario está abajo de la arteria ilíaca externa. Arriba tiene la arteria ilíaca externa. Atrás tiene la arteria ilíaca interna. Abajo tiene la uterina y adelante al ligamento ancho. Ya está siendo más fácil. Ilíaca externa, ilíaca interna, arteria uterina y ligamento ancho. Eso se llama fosa ovárica. ¿Qué son los ovarios? Los ovarios son dos pequeños ovoides en forma de almendra. Son dos, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, y son las gónadas femeninas. Estas tienen dos tipos de secreción. Su secreción endocrina son hormonas. Entonces el ovario produce hormonas que, que se llaman hormona estrógeno y las hormonas que mantienen la gestación se llama progesterona. Se llama pro porque pro quiere decir a favor y gesterona quiere decir gestación. Es la hormona que está a favor de la gestación y la mantiene. ¿Vamos bien? La otra secreción del ovario son los óvulos. Los óvulos tienen mucha relación con la función hormonal, pero estas las van a vertir de una vez que se rompe un folículo y el folículo al romperse libera un óvulo que se va a meter en esta copita de las trompas uterinas, de las tubas uterinas. ¿Para qué? Para que sea fecundado y se lleve en el útero a cabo la gestación. Entonces, las secreciones del ovario son dos. Las secreciones endócrinas son sus hormonas estrógeno y progesterona. Y la secreción exocrina son los óvulos. ¿Hasta aquí? ¿Seguimos bien? Sí, profe. Sí, profe. Todo bien, profe. Muy bien. Luego tenemos las tubas uterinas. Las tubas uterinas son dos tubitos y estos se encargan de dirigir el óvulo hacia el primer tercio que se llama ampolla, y en esa zona de la ampolla es donde se lleva a cabo la fecundación. Si hay fecundación, perdón, es que hay un camión aquí que ya se va. Si No en se la ampolla, preocupe. sí, ya se va. Ahora sí, ya se fue. Entonces las tubas uterinas son las que llevan el óvulo hacia la ampolla para que se fecunde. Y una vez fecundado, este óvulo se va a dirigir hacia la cavidad uterina. En la cavidad uterina tiene una capa que se llama endometrio. Ese endometrio es la mucosa del útero y esa mucosa tiene una parte siempre está. ¿Por qué? Sí. Y siempre está. Ese endometrio basal, por estimulación hormonal, los estrógenos empiezan a hacer que el endometrio crezca
¿Para qué lo hace crecer? Lo hace crecer desde el día 1, 2, 3, 4 hasta el día 14 que lo mantiene en un grosor adecuado. Cuando el óvulo es fecundado, entonces corre y se fija en el endometrio porque el endometrio es una cama para él. Esa camita lo va a mantener. Si está fecundado ese óvulo, entonces aquí en el ovario se va a formar un cuerpo amarillo. Y ese cuerpo amarillo va a producir progesterona. La progesterona se produce en el cuerpo amarillo y entonces estimula al endometrio a que crezca más y que se mantenga también durante todo el tiempo de la gestación hasta el momento del parto. ¿Qué es esto? Que la progesterona está a favor de la gestación y está ayudando a que ese producto se desarrolle. ¿Está bien? La primera hormona, estrógeno, prepara el endometrio. La segunda hormona la mantiene. ¿Sí está bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí están ahí? Sí, aquí estamos. Hola. Aquí Ay, estamos, profe. contéstenme. No sean Aquí Sí, estamos. malos, aquí profe. estamos. Profe, Se me ¿nos están oyen? durmiendo. Aquí estamos, aquí estamos. Se me están durmiendo, ¿qué? A ver, No, 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 no. ¿sí se va entendiendo lo que les digo? Sí, profe. Sí. Sí. Con confianza, ¿eh? Con confianza, porque a veces, pues si no le van entendiendo, se quedan callados, no se vayan a quedar callados. Muy bien. Entonces, ¿en dónde están las tubas uterinas o trompas de falopio? Son dos órganos musculares en forma de tubo. Están ubicados en la parte superior del ligamento ancho, el ligamento que les mencionaba que es del útero, y están entonces arriba y a los lados del útero. Comunican ovario con la cavidad uterina. ¿Para qué sirve? Su función es transportar los óvulos desde el ovario a la cavidad uterina y permitir también el paso de los espermatozoides para la fecundación. ¿Está bien hasta aquí? Sí, El profe. medio de sostén de las tubas uterinas es esto. Es una prolongación del ligamento ancho, que por supuesto también es peritoneo. Entonces, ese medio de sostén de las tubas uterinas se llama mesosalpinx. ¿Cómo se llama? Mesosalpinx. Y termina con X. Mesosalpinx. ¿Llevan bien? ¿Puede repetir eso, por favor, profe? Sí. El medio de sostén de las trompas de falopio es peritoneo. Prolongación del ligamento ancho. Y recibe el nombre de mesosalpinx. Mesosalpinx. ¿Va bien? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuáles son las partes de las tubas uterinas o trompas de falopio? Son primero un embudito que se llama infundíbulo. Dijo que reciben el nombre de mesosalping. Mesosalpinx es Ok, el ok. medio de sostén de las tubas. Ok, Es el muchísimas peritoneo. gracias. Sí, Una disculpa. sí, no te preocupes. Entonces, la primera parte de las tubas uterinas que reciben el óvulo se llama infundíbulo. Es una copita que tiene muchas digitaciones, muchos como deditos, prolongaciones, que reciben el nombre de fimbrias. Hagan de cuenta que estas fimbrias sirven también para permitir la entrada del óvulo hacia el infundíbulo. La primera parte de las tubas se llama infundíbulo. La segunda parte de las tubas uterinas es una dilatación que se llama ampolla. Después de la ampolla, disminuye su tamaño y todo lo que se hace más estrecho se le llama istmo.
Y hay una parte que es intersticial, que es la que se encuentra entre tejido y tejido, por eso se llama intersticial. Lo que conocemos como porciones de las tubas son el infundíbulo, la ampolla y el istmo. ¿Está bien? Sí, profe. Profe. Muy bien. ¿Alguna duda? No. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama la arteria que irriga el ovario? Arteria ovárica, ¿no? Exacto. ¿En dónde nace la arteria ovárica? Ay, no sé. La arteria De la ilíaca. ilíaca. ¿La arteria ovárica? De la ilíaca. Fíjense que el ovario está dentro de la pelvis y a los órganos pélvicos los irriga la arteria ilíaca interna, pero al ovario no. ¿Por qué al ovario no? Ah, no sé. ¿Puede ser la arteria genital? Exacto. Ah, genital. ¿Recuerdan ustedes que abajo de la arteria renal se encontraba la arteria genital? Y la arteria genital para el hombre es espermática y para la mujer es ovárica. ¿Ya recordaron eso? ¿Sí me Sí, profe. escuchan? Bueno, entonces la arteria ovárica nace en la aorta abdominal por debajo de la arteria renal. Y de ahí baja por el psoas, llega a la espina ilíaca anterosuperior, llega a la entrada de la pelvis y entonces se mete en un ligamento. La arteria ovárica nace de la aorta abdominal y en la pelvis se mete en un ligamento que se llama suspensorio. El ligamento suspensorio mantiene al ovario a las paredes laterales de la pelvis, pero contiene a la arteria ovárica. Entonces, el ligamento suspensorio sujeta al ovario, es su medio de sostén, y lo sujeta a la pared lateral de la pelvis. Dentro corre la arteria ovárica. ¿Vamos bien? ¿Puede repetirlo otra vez, profe? Por favor. Sí. Que la arteria ovárica nace de la aorta abdominal, abajo de las renales, corre hasta la pelvis y se mete en el ligamento suspensorio de las paredes laterales de la pelvis al ovario. ¿Hasta ahí va bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el único ligamento ovárico que lleva una arteria es el ligamento suspensorio. Eh, Otro ligamento que tiene el ovario es el que une el ovario con las tubas uterinas y se llama ligamento tubo ovárico. Aquí está. Ligamento tubo ovárico. El ligamento que une el ovario con el útero. Este ligamento nace donde están las tubas uterinas y se va al ovario y se llama ligamento útero ovárico. Tengo entonces un ligamento suspensorio, tengo un ligamento tubo ovárico, tengo un ligamento útero ovárico. ¿Van bien? Sí. Los medios de sostén del ovario son el ligamento suspensorio, el ligamento tubo ovárico y el ligamento útero ovárico. ¿Puede repetir eso? Sí, los medios de sostén del ovario
son el ligamento suspensorio, el ligamento tubo ovárico y el ligamento útero ovárico. Gracias. La arteria uterina. ¿Dónde nace la arteria uterina? En En la la ilíaca interna. abdominal. En la ilíaca interna. La arteria ilíaca interna origina una arteria uterina que pasa por abajo del ovario y llega al cuello del útero. Cuando llega al cuello del útero sube por los bordes laterales y entonces irriga el útero, por eso se llama uterina. Pero después de que pasa el útero se continúa y se va con las tubas o trompas de falopio. La ovárica también. La ovárica llega y irriga su órgano al ovario, pero se continúa y se reúne con la arteria uterina en el mesosalpinx. Y ya en el mesosalpinx, la unión de la arteria uterina con la arteria ovárica forman la arteria uteroovárica. ¿Dudas? No, profe. No, profe. La arteria de las trompas de falopio se llama uteroovárica. ¿Y cómo se forma? Por la unión de la arteria uterina y la unión de la arteria ovárica. Útero-ovárica. ¿Continúo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora tenemos al útero. Este útero es un órgano muscular. Y este órgano muscular tiene forma de pera. Como si fuera una pera que está invertida, que está de cabeza. Entonces, tiene una parte superior que se le conoce como fondo. Luego tiene el cuerpo del útero. Más abajo se hace pequeño y se llama istmo uterino. Y al final tenemos el cuello del útero o cervix. Tengo un fondo, un cuerpo, un istmo y un cervix. ¿Está bien? ¿Van bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿cuánto medirá un útero? ¿Cuánto se imaginan que mide? Unos 15 centímetros. ¿Quién más? No, como unos 8. Ujú. Mide 8 centímetros. Es un órgano muy pequeñito. Pero cuando está ocupado, las hormonas le permiten crecer. Y entonces se va desarrollando tanto que mantiene un producto durante 9 meses y ocupa la cavidad abdominopélvica casi por completo. Mientras, en reposo, el útero mide 8 centímetros. ¿Sí está bien? La parte de adentro es la mucosa y se llama endometrio. Endo quiere decir dentro. Metrio es la mucosa uterina. El endometrio es la mucosa uterina. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Luego está formado por músculo. El músculo uterino es necesario para el parto, es muy fuerte, es necesario para la menstruación, para la eliminación de la mucosa uterina que ya se rompió. Entonces tenemos nosotros el miometrio. La mucosa se llama endometrio, el músculo uterino se llama miometrio. Y el peritoneo que cubre al útero por fuera
se le llama perimetrio. Entonces este es endometrio, esto es miometrio y esto es perimetrio. ¿Van bien? Todo bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, el endometrio yo les dije que tiene una capa basal. Aquí en esta diapositiva vemos una capa basal aquí. Esa capa basal empieza a crecer. ¿Por qué? Porque en el ovario nosotros tenemos un folículo y ese pequeño folículo está en descanso. Hay muchos. Cuando de la hipófisis produce una hormona que se llama estimulante del folículo, estimula al folículo y ese folículo empieza a crecer, es estimulado y empieza a crecer y hace como una especie de caniquita que va creciendo y creciendo y creciendo desde el día primero hasta el día 14, que es la mitad de un periodo. En teoría, porque, bueno, hay personas que tienen unos periodos muy largos, hay personas que lo tienen muy cortos, algunos lo tienen ausente hasta que vuelve a aparecer, tarda mucho. Bueno, varía de persona a persona. Lo común es que sea de 28 días, un periodo menstrual. Pero bueno, entonces el primero, la hormona folículo estimulante estimula el folículo y el folículo produce estrógeno, que es la hormona del ovario. Y el estrógeno en el útero hace que se vaya creciendo esta camita, que es el endometrio funcional. El endometrio basal siempre está. Y ese origina un endometrio funcional para que aquí se anide el óvulo. El endometrio basal no se pierde. El endometrio funcional se rompe en caso de que no haya fecundación y al romperse, pues estas vasos sanguíneos que tenía también se rompen y sangran y eso es lo que produce entonces las secreciones en la menstruación. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. La hormona folículo estimulante de la hipófisis estimula al folículo ovárico. El folículo ovárico crece y produce estrógeno. Y el estrógeno forma una cama en el útero. En el día 14 se libera el óvulo porque se rompe el folículo. Ya creció, fue estimulado. Se rompe el folículo y libera un óvulo. Si existe fecundación en este ovario, si existe fecundación, el endometrio funcional se va a mantener durante 9 meses. Si no existe fecundación, el endometrio funcional se va a romper y va a provocar sangrado y volvemos a empezar a partir del día 1. El sangrado sucede en el día 28 y varía de persona a persona cuántos días le pueda durar, promedio 3 días. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene dudas? No, Yo sí, profe. Sí, pregunte. Dijo algo sobre el perimetrio. Es que no escuché muy bien esa parte del peritoneo y perimetrio. ¿Es lo mismo? La cubierta externa es peritoneo. Es el ligamento ancho del útero. Y ese peritoneo se llama perimetrio porque está alrededor. Endo quiere decir dentro, endometrio. Mío quiere decir músculo. Y peri quiere decir alrededor. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Continúo. ¿Continúo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profesor.
Esto ya es la cavidad uterina. Entonces, aquí tenemos el pubis que se cortó. Esta es la sínfisis del pubis. Por fuera tiene tejido adiposo cubierto con piel que se llama monte de Venus. Sirve como reservorio energético y amortigua también. Entonces, este pubis es un protector, es un hueso. Atrás de la sínfisis del pubis, nosotros tenemos a la vejiga. Esta es la vejiga. Ustedes recuerdan que les dije que tenía forma como de un barco invertido, que tiene una cara superoposterior, dos caras anterolaterales, una cara posterior inferior y este es su conducto. Entonces, esta es la vejiga. Atrás de la vejiga se encuentra la vagina que asciende a continuación, que es el útero. Entonces, la vagina y el útero como que están envolviendo a la vejiga y la cubren por detrás y la cubren una parte por arriba. Esa es la posición normal del útero. Pero tenemos nosotros la vagina, el cérvix, que es el cuello, y el cuerpo del útero. Esto le da una posición al útero. La posición del útero es en anteversión y en anteflexión. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Nosotros tenemos una línea que va a lo largo de la vagina, pero el útero se mete en la vagina y la parte del útero que se mete en la vagina se llama cuello o cérvix. El cérvix del útero se mete en la vagina y entonces es una porción que es, por decirlo así, un poquito dura, firme. Eso es que el eje de la vagina va en un sentido, pero el eje del cuello va hacia arriba. Hacia arriba. Y luego el útero ya no es tan firme como su cuello, es un poquito más blandito. Está lleno de músculos, pero se va hacia adelante. Esto es que el útero tiene un eje, el cuello tiene otro eje y la vagina tiene otro. 3 ejes tenemos. Entonces, el eje de anteversión es el ángulo que se forma entre el eje de la vagina y el eje del cuello. Este naranja y este rojo. Este eje es en anteversión. Y el eje de anteflexión es el ángulo que se forma entre el cuello del útero y el cuerpo uterino, entre el cérvix y el útero. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, profe. ¿Se entiende? La posición normal del útero, nada más entiendan eso, que es en anteversión y anteflexión. El que va hacia adelante. Hay úteros que se dirigen hacia atrás, se llama retroflexión, lateroflexión. Lo normal es que esté dirigido hacia adelante y recargado sobre la vejiga. Esa es la posición del útero. El útero mide 8 centímetros de largo, sí, en estado de reposo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Ya marcó 3 minutos que se va a acabar la clase. Ah, ya, tan rápido. Vámonos, nos vamos a cambiar, ¿eh? Ok, profesor. Ok, profe.